Míralo bien, pero olvídate por un momento de la palabra auto. Lo que tienes frente a ti no es simplemente un coche. Es algo distinto. Es el resultado de un nivel de riqueza que la mayoría ni siquiera llega a imaginar. Esto es el Rolls-Royce Drop-Tail. Solo existirán 4 en todo el mundo. 4. Y cada uno cuesta alrededor de $30 millones. Sí, 30 millones. Hoy, en 2026, es oficialmente el objeto con ruedas más caro del planeta. Pero la pregunta importante no es cuánto cuesta, sino por qué. ¿Por qué alguien pagaría más por esto que por una isla privada o un jet? Quédate, porque cuando terminemos, no solo vas a entender este auto, vas a entender cómo funciona realmente el lujo extremo. Bienvenido a Sobre Ruedas, el mejor canal de autos. Vamos a empezar por el frente. Aquí es donde Rolls-Royce rompe con más de un siglo de tradición y donde muchos puristas casi se desmayan. La clásica parrilla Pan-100 sigue ahí, pero ya no es completamente recta. Ahora está ligeramente inclinada hacia atrás. Y no es solo estética, es aerodinámica. El aire fluye mejor, el coche corta el viento de forma más eficiente, pero sin perder esa presencia imponente que define a la marca. Y si te acercas, hay otro detalle: cada barra de acero está pulida a mano. Horas y horas de trabajo, solo para que refleje la luz como un espejo perfecto. Ahora mira los faros. Se acabaron los bloques grandes y pesados. Aquí todo es más fino, más elegante. Una línea de luz LED ultra delgada, casi flotando sobre una base de titanio cepillado. Minimalismo, pero del caro. La pintura merece su propia historia. En la versión La Rose Noire, Rolls-Royce desarrolló un color llamado True Love. Y no es un nombre de marketing. Fueron más de 150 intentos hasta lograr el tono perfecto. 5 capas de laca, partículas microscópicas de cristal. ¿El resultado? A la sombra parece negro, pero cuando le da el sol, se transforma en un rojo profundo, casi vivo. No hay imperfecciones, nada de esa textura tipo piel de naranja que ves en autos normales. Esto es básicamente un espejo sobre ruedas, pero lo realmente importante no es lo que ves, es cómo está construido. Este coche no comparte piezas con ningún otro Rolls-Royce. Nada, es un coach build real, hecho desde cero. La carrocería combina aluminio de alta resistencia con fibra de carbono de grado aeroespacial. ¿Para qué? Para eliminar pilares tradicionales y mantener una rigidez brutal, incluso siendo descapotable. Mira la silueta. La línea lateral fluye como un yate clásico de los años 30. No hay manijas visibles. Todo está oculto. Las puertas se abren con sensores. Todo es limpio. Todo es fluido. Incluso las llantas están hechas a partir de un solo bloque de aluminio. Y la parte trasera es probablemente una de las piezas de diseño más complejas jamás creadas. Esa cubierta de madera no está ahí solo para verse bonita. También cumple una función aerodinámica. Genera carga sin necesidad de alerones, sin romper la elegancia. Es ingeniería disfrazada de arte. Ahora entremos al interior. Y aquí, cambia todo. Literalmente. Cuando entras, cambia el olor, cambia el sonido, cambia incluso cómo te sientes. Cerrar la puerta es como desconectarte del mundo. Hay más de 120 kilos de material insonorizante ocultos en el coche. El silencio es total. El tablero es otro golpe de realidad. Solo hay 3 botones físicos. 3, en un mundo lleno de pantallas gigantes y luces por todos lados. Rolls-Royce hace lo contrario. Elimina. Simplifica. Porque el verdadero lujo hoy no es tener más cosas, es necesitar menos. Ahora hablemos de materiales. Aquí no hay imitaciones. Todo es real. Madera auténtica. Metal pulido a mano. Cuero de la más alta calidad posible. Pero hay algo que destaca por encima de todo. El mosaico de madera. Está hecho con 1603 piezas individuales de sicomoro negro. Cada pieza fue cortada, lijada y colocada a mano por un solo artesano. Tardó 9 meses. 9 meses en una sola parte del coche. Y si cometía un error, tenía que empezar desde cero. Eso es lo que estás pagando. No es transporte. Es tiempo humano convertido en objeto. Los asientos tampoco están pensados para correr. No están hechos para sujetarte en curvas. Están hechos para envolverte. Como un sofá de lujo. El cuero proviene de toros criados en zonas donde no hay insectos ni alambres que dañen la piel. Sin imperfecciones. El color no es superficial. Penetra todo el material. Y el olor dura años. Y luego está el detalle más absurdo y más increíble. En el centro del tablero no hay pantalla. Hay un reloj, un Audemars Piguet único. Sí, un reloj que puedes quitar y ponerte en la muñeca. Cuando lo sacas,
El espacio se cubre automáticamente. Es un objeto dentro de otro objeto. Y vale más que muchos apartamentos. Ahora hablemos de tecnología. Pero aquí viene algo importante. Este coche no presume su tecnología. La esconde. Un ejemplo, el techo. Está hecho de fibra de carbono, pero lo interesante es el cristal. Con un botón, pasa de transparente a opaco. Bloquea el 99% de la luz solar. Sin cortinas, sin mecanismos ruidosos. Solo física. El sistema multimedia también está oculto. Solo aparece cuando lo necesitas. Nada de distracciones innecesarias. Todo es rápido, limpio, intuitivo. Y la suspensión es casi magia. El coche lee la carretera a 100 metros de distancia. Detecta imperfecciones y ajusta la suspensión antes de que la sientas. El resultado es simple. No sientes nada. Como si flotaras. Incluso el sistema de audio es diferente. No hay altavoces visibles. El coche entero actúa como uno. El sonido te envuelve, como en una sala de conciertos. Ahora sí, el motor. Y aquí Rolls-Royce hizo algo inesperado. No es eléctrico. Es un motor V12. 6.75 litros. Twin Turbo. Casi 600 caballos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo entrega la potencia. No es agresivo. No es violento. Es suave. Constante. Como si el coche se deslizara sobre el tiempo. Ellos lo llaman baftability. Y no hay nada eléctrico que lo replique. ¿Por qué no hacerlo eléctrico? Simple. Un motor V12 bien cuidado puede durar 100 años. ¿Las baterías? No. Este coche no está pensado para hoy. Está pensado para existir dentro de un siglo. Y ahora viene la parte más importante de todo esto. ¿Por qué existe este coche? Hace unos años, incluso los multimillonarios empezaron a aburrirse. Podían comprar un Rolls-Royce, personalizarlo, gastar millones. Pero al final, seguía siendo otro Rolls. Compartía piezas con otros. Y eso, para alguien extremadamente rico, no es suficiente. Entonces Rolls-Royce tomó una decisión. Volver a coach building. Crear coches únicos. Irrepetibles. ¿Tiene sentido crear algo que solo van a fabricar 4 veces? Sí, porque el objetivo no es vender 4 coches. Es redefinir el valor de todos los demás. Cuando vendes algo por 30 millones, cambias la percepción de lo que es caro. De repente, un Rolls de 500.000 parece accesible. Y además, dejas de competir con autos. Empiezas a competir con arte, con subastas, con yates, con piezas únicas. Este coche no compite con Bugatti o Pagani. Ellos compiten en velocidad. Esto compite en tiempo. Porque hoy, la velocidad ya no es especial. Casi cualquier coche eléctrico es rápido. Eso dejó de ser lujo. El nuevo lujo es otra cosa. Es exclusividad. Es historia. Es algo que nadie más puede tener. Y los compradores de este coche no son celebridades, no son influencers, son personas que ya lo tienen todo. Y buscan algo más. Buscan dejar huella. Para ellos, el dinero no es un límite. Es una herramienta para crear algo que sobreviva. Así que cuando alguien paga 30 millones por este coche, no está comprando transporte. Está comprando tiempo, artesanía, historia. Está comprando una pieza de arte que se mueve. Y ahora te toca a ti. Al principio, probablemente pensaste que esto era una locura. Y en cierto sentido, lo es. Pero ahora entiendes algo más profundo. Entiendes cómo funciona el verdadero lujo. La próxima vez que veas un anuncio de un coche con pantallas gigantes, o con más tecnología, recuerda esto. El verdadero lujo no grita. No presume. No necesita impresionar. Simplemente, existe. Y ahora dime algo. Después de ver todo esto, ¿realmente necesitamos más tecnología en nuestros coches? ¿O solo nos hicieron creer que sí? Piénsalo. Y si quieres ver más contenido como este, ya sabes qué hacer.